Dios te bendiga en esta nueva semana y que su Espíritu Santo pueda morar con cada uno de nosotros. La lección que estaremos estudiando durante esta semana de nuestro folleto Descanso en Cristo es la lección número 2, que lleva como título Sin descanso y rebeldes. Y el texto bíblico para memorizar se encuentra en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Allí donde estás, vamos a orar al Señor para que nos guíe en este estudio. Oramos. Cariñoso Dios y Padre nuestro, gracias te damos en esta hora porque nos has dado una nueva semana. Gracias porque nos das la oportunidad nuevamente de estudiar tu palabra. Dirígenos en esta hora y que podamos comprenderla. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy, domingo 4 de julio, lleva como título Agitación en el desierto. Todos conocemos la historia de la salida de Israel de Egipto y cómo Dios obró poderosamente en su rescate. Si miramos el libro de Éxodo, vamos a encontrar cómo Dios castigó a Egipto con 10 plagas para poder libertar con poder a su pueblo Israel. Una vez que Israel llega al Sinaí, ven también cómo el Señor obra poderosamente, manifestándose a ellos en el monte y dándoles sus leyes y sus preceptos. Y después de cómo ver la mano poderosa del Señor obrar en su favor, Israel se desvía una y otra vez del camino que el Señor les trazó. Todos conocemos que desde que Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, el pueblo ya tenía un becerro de oro. Pero no fue el último momento en el que el pueblo se rebeló contra el Señor. Vemos en el libro de Números capítulo 11 un acontecimiento muy importante en la vida del pueblo. En Números capítulo 11 se encuentra el episodio cuando el pueblo desea volver a Egipto a consumir los alimentos que se les daba en Egipto. Números 11, versículo 4 y 5. Allí dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Es increíble ver cómo el pueblo de Israel estaba deseando volver a consumir los alimentos que se les daban en Egipto. Pero notemos algo, ellos recordaban la comida, pero aparentemente no se acordaban de la esclavitud, de cómo estos padecían día tras día en Egipto con las grandes cargas impuestas por Faraón. Estaban dispuestos a volver allá a comer lo que se les daban a costa de la esclavitud. Increíble esto. Habían inclusive criticado el maná que el Señor les daba en el desierto. En ese momento, la agitación que sentía el pueblo, la inquietud era tremenda, a tal punto que estaban dispuestos a dejar el maná y al Señor con tal de volver a Egipto a ser esclavos y comer otra vez de lo que Faraón y su pueblo les daba a ellos. Increíble momento que se estaba viviendo en el desierto. Israel deseaba retornar a la esclavitud con tal de comer la comida de Egipto. El Señor tendría una respuesta devastadora contra el pueblo, y la respuesta la encontramos desde el versículo 16 del mismo capítulo 11. Pero vamos simplemente a leer cómo Dios actuó en referencia al pedido del pueblo. Números capítulo 11, versículo 33 nos narra cómo Dios actuó una vez que por un mes le dio codornices al pueblo, carne, lo que ellos querían. Dice allí: aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso.
Vemos el resultado devastador de esta queja del pueblo contra el Señor y es evidente. El pueblo había rechazado la comida divina, se había quejado contra Moisés y contra Dios y querían retornar a Egipto a comer carne y otras cosas más que se consumían allí. Esto enoja al Señor y el pueblo recibe la recompensa de esta agitación en el desierto y es una gran mortandad por parte de Dios para con el pueblo. Antes de rebelarnos contra el Señor, antes de inquietarnos contra el Señor, pensemos en lo que el Señor nos está dando, de lo que el Señor nos ha librado y veamos si vale la pena quejarnos contra el Señor y querer volver al pasado, al lugar de donde Dios nos sacó. Esperemos que ninguno de nosotros deseemos eso, porque realmente las consecuencias serán devastadoras. Durante esta semana estaremos aprendiendo mucho más de la palabra de Dios. No te pierdas ningún video de este estudio de la lección de la escuela sabática porque serás grandemente bendecido. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bondadoso Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra en este momento, porque a través de ella recibimos bendición, somos amonestados. Permite, Señor, que siempre andemos rectamente delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.